y una longevidad siempre, y que tuviera una comunión precisamente con su Dios, su Creador, y que el hombre viviera bien. El propósito por el cual Dios crea al hombre y lo pone en el huerto es para que viva bien, ¿cierto? Ese es el propósito. El objetivo de Dios es ese, que el hombre viva bien, pero el hombre buscó sus propias perversiones. El hombre buscó sus propios caminos, el hombre se fue lejos de Dios, desobedeció a Dios, y es cuando viene el problema, es cuando viene la ruptura de la comunión que el hombre debe tener para con Dios. Cayó la imagen de Dios, se cayó la semejanza de Dios conforme lo había hecho, y el hombre, aparte de ser un ser viviente, se murió espiritualmente, ya no tiene comunión con Dios. Pero ese tesoro tan valioso que es el ser humano, eso tan grande, tan extraordinario, al cual Dios le dolió cuando pecó y cuando se fue de su presencia, es al que él todavía buscó, ¿cierto? Buscó, porque la Biblia dice que él mismo vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Es tanto que el hombre es tan valioso para Dios que él mismo se preocupa por venir a buscarlo otra vez y venir hasta aquí para poder encontrar a un hombre que él había hecho, pero que ahora estaba caído. Y por causa del mismo pecado, el hombre se encontraba en la consternación más grande y en una degradación total por causa del pecado. El hombre en el pecado está muerto. El hombre en el pecado no tiene comunión con Dios. El hombre en el pecado no puede ver la gloria de Dios. El hombre en el pecado es un ser que respira, mas no vive espiritualmente. No conoce su grandeza, no conoce lo que Dios ha hecho, no conoce sus propósitos, no conoce lo grande y lo especial que es Dios. Porque a veces hay gente que habla acerca de Dios y dice, yo amo, yo creo en Dios, pero no le creen a Dios, que es algo distinto, ¿cierto? Pero nosotros los que hemos oído esa palabra, nosotros los que escuchamos esa buena noticia del Evangelio que salva, hemos atendido a la voz y hemos oído el llamado y nos hemos acercado precisamente a Él para disfrutar de ese manjar tan especial y extraordinario que Él nos ha traído, ¿cierto? Y es precisamente, hermano, que cuando lo oímos, lo creímos, lo recibimos y nos doblegamos ante su hermosa presencia. Aleluya. Y lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso es que nos convertimos en lo más valioso de Dios. Nos convertimos en la iglesia, no de un pastor, sino en la iglesia del dueño de ella, el que la compró con su propia sangre. Es decir, que nosotros somos de Jesús. Es decir, que nosotros andamos es por Jesús. Nosotros reímos, vivimos, gozamos, es porque Jesús nos ha dado el gozo. Si decimos que estamos alegres, si decimos que Cristo se mueve dentro de nosotros, es porque Jesucristo se metió adentro en lo más profundo de nuestro ser y cambió, nos dio un giro, aleluya, que no nos dejó iguales, nos dejó diferentes. Por eso el maldiciente ahora bendice, por eso el ladrón no robó más, ahora entonces alaba y glorifica al que lo tomó por soldado. Alabanzas al nombre del Señor. Y sabe que el apóstol Pablo escribe por aquí, hermano, a los corintios, a la iglesia que estaba en Corinto, y empieza a hablarles acerca de un pecado que se refiere a la condición sexual. Y dice el verso 16, ¿no sabéis que el que se une con una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo? Y sabe que en la antigüedad, en Corinto, había un templo dedicado a la diosa Afrodita, y ella estaba en su ciudad
y se empleaba más de 1000 prostitutas como sacerdotisas, es decir, se hacía culto libremente al pecado sexual. Y decían que se debían unir a Afrodita para que se pudieran juntar y unirse y ser uno solo con ella. Por esa razón había culto especialmente dedicado a esta diosa Afrodita, y se empleaban prostitutas como sacerdotisas, y el sexo formaba parte del ritual de adoración, una completa aberración completa en ese lugar, donde la gente estaba tan depravada en el pecado sexual que había. Pero el apóstol Pablo es claro al decir que los cristianos deben apartarse del pecado sexual, porque ese pecado, cuando se comete, se peca contra el propio cuerpo. Amén, amén, hermano, estamos aquí todavía. Se peca contra su propio cuerpo. Es decir, hermano, también la Biblia nos habla acerca de un adulterio espiritual. Este Dios que tenemos es santo en toda su magnitud, donde lo vea usted, por arriba, por abajo, en el lado, al costado, en lo profundo. Él es santo, poderoso, grande, extraordinario, portentoso en obras. No hay otro como Él. Mi Cristo es excelso entre las naciones, y su nombre no hay quien lo iguale. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces el apóstol Pablo, por esa razón, usa esta escritura. Y Pablo, en su tiempo, cuando se estaba refiriendo a los corintios y a todas esas cantidades de personas que estaban completamente lejos de la presencia de Dios y de su gloria, y que no conocían al Dios verdadero, entonces Pablo tiene que decir: los dos serán una sola carne. O sea, el que se une a esa diosa pagana van a ser uno solo. Entonces por eso Pablo dice: pero el que se une con Cristo, el que se une con Dios, el que se adhiere. Ese unir significa adherirse, ese unir significa complementarse, ese unir significa meterse, ese unir significa aferrarme, amarrarme. Y como dijo Pablo, el que se une, el que se aferra, el que se adhiera a Cristo, que es la roca, entonces viene a ser uno solo con Él, en una dimensión diferente, en una dimensión distinta, en una dimensión llamada Espíritu Santo. Es decir, la iglesia es del Espíritu. Estos hombres y mujeres son del Espíritu. Alguien que lo alabe con el alma, alguien que lo adore con todo el corazón en esta noche. Aleluya. Ya no servimos al pecado. Ya nuestros miembros no se prestan al mundo, al pecado, a nada de eso. Ahora somos y pertenecemos al dueño de la vida. Es decir, esta iglesia puede, vea hermano, hay gente que hasta se ha atrevido a hacer divisiones. Hay gente que hasta se ha atrevido a querer hacer de la iglesia suya. Nosotros no podemos hacer de la iglesia nuestra, porque la iglesia no es nuestra. Los creyentes no son nuestros. Por eso el Señor dice: y os daré pastores. Pero esos pastores no se adueñarán de la iglesia, sino que esos pastores administrarán mi grey. O sea que esta iglesia que está aquí es de Él. O sea que estos pastores que estamos aquí somos de Él. Porque Pablo dice en el capítulo número 3, colaboradores de Dios somos. Somos ayudantes de Él. O sea, lo que Él manda hacer lo hacemos. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero cuando uno entiende de que se une al Señor, y cuando uno entiende que uno se adhirió a Él, y cuando uno entiende que nos aferramos a Jesús, hermano, nos amarramos a Él, no nos soltamos fácil. Oye, hermano, bonito, ¿cierto? No nos soltamos fácil. Venga la prueba. Por eso hay gente que dice: hermano, ¿y cómo resisten las pruebas que le llegan, las tentaciones que llegan? No hay una forma de poderlas resistir. Es que estoy amarrado a Jesús.
Es que estoy adherido a Jesús. Es que me imperné de Jesús. Estoy allí adentro de Jesús. El día que yo me salga quedó desprotegido. Por eso es que esta iglesia, cualquier creyente de los que está esta noche aquí, no debe salirse de la esfera del Espíritu, de la dimensión del Espíritu. Ahora ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Ahora la ley no tiene nada que ver con nosotros. Ahora estamos en una dimensión diferente. Y esa dimensión es la dimensión del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que hay bautismo del Espíritu Santo todavía. Por eso es que esta iglesia todavía habla en otras lenguas. Por eso es que esta iglesia es direccionada por el Espíritu. Por eso es que aquí hay milagros.